Buenos días, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, de la carrera de Administración de Empresas, de segundo ciclo. El tema a tratar hoy día es estructura lógica y matemática del discurso. Profesor Héctor González. Bueno, como introducción tenemos que un discurso es la facultad de usar la mente, que es el razonamiento, para reflexionar o analizar los antecedentes, principios, indicios o señales de cualquier asunto con el fin de entenderlo. Por lo tanto, cuando reflexionas, estás discursando, es decir, aplicando tu inteligencia para entender el tema y hasta para ser capaz de explicarlo inteligentemente a otras personas. Es una tarea que realizas en el interior de tu mente por medio de una línea de razonamiento que sigues al deducir los asuntos. El discurso. El discurso es la más antigua y simple de las formas de la lógica que permite representar y manipular aserciones sobre el mundo que nos rodea a través del razonamiento. Primeramente, evaluando sentencias simples y luego sentencias complejas, formadas mediante el uso de los conectivos proposicionales. Es diseñada para analizar ciertos tipos de argumentos, ya que en ellas se formulan y se representan proposiciones y las conectividades lógicas, que son operaciones sobre las dichas fórmulas que son capaces de formar otra fórmula de mayor complejidad. Como otros sistemas lógicos, la lógica proposicional intenta esclarecer nuestra comprensión de la noción de consecuencias lógicas para el rango de argumentos que analiza. El interés inicial de la lógica fue el análisis de los argumentos concretos. El desarrollo enorme que tuvo esta disciplina hizo que se fuera alejando de ese interés. Primero se centraba en las proposiciones propias y estructuradas, independientemente de si sirviera el análisis argumental o no. Algo parecido puede pensarse en el desarrollo de las matemáticas, que comenzara como matemática aplicada y, sin dejar ese costado, desarrollara fuertemente lo que se conoce como matemática pura, es decir, una matemática cuyo valor de estudio y desarrollo no es directamente su aplicación, sino el estudio de las verdades matemáticas. Vamos a hablar de estructura lógica y matemática del discurso, del cálculo proposicional. Denominada también lógica proposicional, se define como la ciencia que trata de los principios válidos del razonamiento y la argumentación. El estudio de la lógica es el esfuerzo por determinar las condiciones que justifican a una persona para pasar de una proposición dada y llamadas premisas a una conclusión que se deriva de aquellas. La lógica proposicional estudia las operaciones proposicionales y deducción proposicional. De acuerdo con Aristóteles, la estructura lógica matemática del discurso se divide en exordio, es la presentación del asunto, clarifica el tema, permite dar la entrada de información que receptan los oyentes. La exposición, que es una presentación de los antecedentes y sirve para sentar bases en los argumentos que vienen en la demostración. La demostración es dar argumentos respecto a lo expuesto. Es la verdad del orador al respecto. Y la peroración es el cierre del discurso y viene una ratificación del argumento. Elementos y función del cálculo proposicional. La lógica proposicional se concentra en el análisis de las proposiciones, de los argumentos y las relaciones que existen entre ellas. Este análisis se conoce como veritativo funcional, pues del valor de verdad de los argumentos depende ahora del valor de verdad de sus enunciados y de la forma en que estos se conectan, que ya no es de la forma dada por la tercera persona del indicativo del verbo ser, como se usaba en el esquema aristotélico. Dicho de otra manera, la lógica proposicional estudia las relaciones entre las proposiciones sin analizar y sin tener en cuenta la estructura interna del mismo. Cuando hablamos de símbolos formales en el contexto de cálculos proposicionales, a veces llamados signos elementares, nos referimos a tres tipos de signos. La primera son las variables proposicionales o letras enunciativas, que son letras que simbolizan proposiciones atómicas. Se llaman variables porque cada una de ellas puede representar de forma indistinta cualquier proposición. Dichas tres letras se utilizan en minúscula y en orden alfabético. Vale recordar que por una convención en la literatura lógica se utiliza a partir de la P.
Entonces sería P, Q, R, S, T. Operadores o constantes lógicas. Son símbolos que sirven para relacionar las proposiciones entre sí y también se les conoce como conectivos. El conjunto de conectivos es un conjunto finito. A continuación vamos a dar un ejemplo. En este ejemplo tenemos dos premisas, P y Q. P está lloviendo y Q me estoy mojando. En el primer ejemplo podemos ver la conjunción P y Q, que significa está lloviendo y me estoy mojando. En el segundo ejemplo, la disyunción P o Q, está lloviendo o me estoy mojando. Los símbolos auxiliares son símbolos que sirven para indicar cómo se agrupan los componentes de una fórmula, y el cual es la conectiva principal o dominante. Estos símbolos auxiliares pueden ser paréntesis, pero se pueden utilizar una gama amplia como corchetes, y estos no son imprescindibles. Conectivos lógicos. Según Irving, da a conocer que algunas expresiones de nuestro lenguaje natural como no, y, o, sí, entonces, sí y solo sí corresponden a algunas conectivas lógicas, pero no siempre de manera directa. Su función consiste en permitir la formación de proposiciones compuestas a partir de las proposiciones simples o de otras proposiciones complejas. Una conectividad lógica es una expresión que sirve para enlazar proposiciones simples y determinar el valor de verdad de la proposición compuesta o molecular. A continuación vamos a hablar de la conectividad lógica, empezando por la negación. De cualquier proposición siempre es posible realizar su negación, y la negación se forma con las siguientes expresiones: no, no es cierto que, es falso que, no ocurre que, y su simbología es la siguiente. A cada proposición atómica se le asigna una letra a la anterior, proposición que se simboliza de la siguiente manera: el símbolo y la letra después, o consiguiente, que sería la letra P en este ejemplo. El símbolo de la negación siempre se coloca a la izquierda de la proposición que se va a negar y se lee no P. Prosiguiendo con la siguiente conectividad lógica, que es la conjunción. La función de la conjunción es la de indicar que dos proposiciones ocurren o se presentan como verdaderas simultáneamente. Con la conjunción afirmamos que la proposición conjunta se cumple al mismo tiempo y tenemos las siguientes expresiones: y, pero, sin embargo, además. Y la simbología es la siguiente. Hay que tener en cuenta que con la conjunción afirmamos que las proposiciones conjuntadas se cumplen al mismo tiempo, y por ello la conjunción de dos proposiciones cualesquiera serán verdaderas solo cuando sean verdaderas y serán falsas en todos los casos. Continuamos con la siguiente conectividad lógica, que es la disyunción inclusiva. Al hablar de la disyunción exclusiva tenemos la siguiente expresión: o, u, a menos que, ya sea esto, y aquí está la siguiente simbología. Tenemos que tener en cuenta que al hablar de la disyunción va a haber dos tipos de disyunciones, la inclusiva y la exclusiva. En el caso de la inclusiva que estamos hablando, vamos a tener en cuenta que la simbología va a ser diferente e inclusive su expresión. En el caso de la conectividad lógica con la disyunción exclusiva tenemos la siguiente expresión, que es o, no ambos, y la simbología, de igual manera, como dije anteriormente, es diferente. Vamos con la siguiente conectividad lógica, que es la condicional. La condicional: si combinamos dos proposiciones por medio de la expresión, tendremos la siguiente, que las siguientes expresiones podría ser: si, entonces, es necesario si se da, no puede darse sin, sí y solo sí. Y su simbología es la siguiente. Y por último, la conectividad lógica, la bicondicional, que equivale a cuando y solo cuando, y la simbología es la siguiente. Hay que tener en cuenta que cuando una proposición bicondicional es constituida por la conjunción de dos proposiciones condicionales de la siguiente manera, como en el caso de este, que sería P entonces Q, Q entonces P. De esta conjunción resulta que la proposición es recíproca a la misma y que nos da la bicondicional, que P es igual a Q, y los elementos que forman una bicondicional se denominan miembros. Vamos a explicar las tablas de verdad.
La tabla de verdad es algo que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se puede asignar a diferentes componentes. Fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de los enunciados, del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje del cálculo proposicional. Si son tautologías contradictorias o contingentes, cuáles son sus condicionales de verdad y cuál es su rol inferencial, es decir, cuáles son sus conclusiones lógicas. Entonces vamos a analizar cada uno. Esta es una negación. Como podemos ver, si algo es verdadero, se hace falso, y si algo es falso, se hace verdadero. Esta es una conjunción, que la única manera de que sea verdadera es que estas dos premisas sean verdaderas. Esta es una disyunción, que la única forma de que sea falsa es de que estas dos sean verdaderas, las dos premisas. La condicional, que va a variar. Si es verdadero, verdadero, nos puede dar verdadero. Si es verdadero, falso, nos dará falso. Si es falso, verdadero, nos dará verdadero. Y si es falso, falso, nos dará verdadero. Y la bicondicional, que la única manera de que sea verdadera es de que las dos premisas sean verdaderas o las dos premisas sean falsas. Bueno, a continuación vamos a finalizar con las conclusiones. La lógica proposicional es una de las piezas fundamentales y precisas de un lenguaje formal para representar ya sea los hechos que se reciben del mundo real y el uso de las proposiciones. El utilizar proposiciones es una señal de que encaja en la forma perfecta en este ámbito. Es un modo sencillo y práctico de resolver un problema, considerando que se puede resolver disgregando el problema en una proposición u oración sencilla que permite analizar los hechos y tomar decisiones. Es decir, crear nuevas proposiciones u oraciones sencillas o compuestas que se incorporen a la base de conocimiento permitido al incrementar y mejorar esto. Prosiguiendo con la siguiente conclusión, que el discurso no debería ser necesariamente una herramienta asociada con el poder. También lo utilizan los maestros para impartir instrucción, incluidos los que capacitan al personal de las empresas. De hecho, si todos los padres de familia se valieran de los principios que rige el arte de preparar y presentar discursos, lo cual implica familiarizarse con ciertos principios de motivación y relaciones humanas, seguramente lograríamos mejores resultados al comunicar estas enseñanzas con nuestros hijos. Este trabajo nos ha permitido profundizar los conocimientos del uso de la lógica para la resolución de problemas o la representación de la realidad a nivel de proposiciones. Creemos que el discurso bien empleado es en sí mismo una herramienta eficaz de comunicación y que en algunos casos no se haya utilizado solo como objetivo de manipular, acumular poder o dominar a otros, ya que esto es peligroso y puede resultar en manos de gente inescrupulosa o inmodesta o carente de humildad. Podemos observar en este video, aquí hablamos de dos temas importantes. El primero, que es la estructura lógica y matemática del discurso. Y el segundo tema, que es elementos y función del cálculo proposicional. Si te gustó este video, dale like, manito arriba y compartir con tus amigos. Listo, muchas gracias.